Y esto es lo importante, ¿no? Lo de hipotensión. ¿Por qué? Porque es uno de las causas de shock, ¿sí? Cuando uno lee shock, tenemos el cardiogénico, tenemos el hipovolémico hemorrágico, no hemorrágico, tenemos los obstructivos y tenemos los distributivos. Este es uno de los ejemplos de shock obstructivo, ¿sí? Se han colapsado las cavidades derechas, no pueden drenar la sangre venosa a las cavas a la aurícula derecha, ¿sí? Eh, lo que va a pasar a medida que siga, ¿sí? Siga avanzando el cuadro clínico, va a haber desviación de la tráquea contralateral a la lesión. Fíjense, la lesión está del campo pulmonar izquierdo, la tráquea se va desplazando hacia la derecha, disminución del murmullo vesicular en el lado afectado, es decir, acá. Esto quiere decir que cuando ponga el estetoscopio no va a escuchar nada. En definitiva, eso es, ¿sí? La incurgitación yugular y el enfisema subcutáneo a veces, ¿sí? ¿Ya estuvieron viendo lo de índice de shock, el concepto? ¿Sí, no? ¿Sí o no? Sí, ¿Sí sí, o que a no? medida de que va Sí, sí, sí. aumentando, sí, es más grave. El Creo que era índice de shock, mayor a ¿verdad? 1,5. Sí, sí. No, ya lo repasamos acá, ya que estamos, ¿sí? Dale. Un minuto porque aprovechamos la instancia, porque vamos a hablar sí o sí de shock, ¿no? Profe, hay Entonces, una compañera que quedó, ah, se le salió. bien, un segundo nada más. ¿Dónde está el chat? Chat. Acuérdense de esto que se llama IS, índice de shock, ¿sí? Frecuencia cardíaca, sobre, ¿algunos se acuerdan? Sobre la tensión arterial sistólica. Sobre TA sistólica, ¿sí? Eso es importante que lo tengan presente porque lo pueden calcular con el celular, lo tienen en el monitor, le piden al enfermero que le tome la presión. Valores normales 0,5 a 0,7, ¿sí? Ese es cualquier valor de nosotros acá. A partir de 0,9 ya el paciente está en shock. ¿Y esto para qué nos sirve? Para encontrar lo que se llama shock oculto. ¿Por qué? Porque hay un error, ¿sí? De nosotros, desde el punto de vista de la práctica, muchas veces de que si el paciente tiene TA de 130, 120, 110, no está en shock. Esa era una definición vieja, chicos, y eso tienen que entenderlo porque van a coexistir con gente que lo sigue sosteniendo. Cuando yo era estudiante con ustedes, allá en el tiempo, ¿sí? Se nos enseñaba que dentro de la definición de shock, que para decretar que nuestro paciente realmente tenía un cuadro de shock, tenía que cumplir ese límite numérico basándose en la TA. Y se decía que para declarar el shock en nuestro paciente debía tener una TA sistólica igual o menor a 90 milímetros de mercurio, ¿sí? Eso déjenlo de lado, eso destiérrenlo, porque lo que se comprobó después es que cuando nuestro paciente maneja esos valores de TA, ya es tarde, ya no es un shock compensado, ya es un shock descompensado y la hipotensión es un hallazgo tardío. Dicho de otra manera, para ustedes, desde el punto de vista práctico, no esperen que el paciente cumpla ese criterio de 90 o menos, que es sistólica, para decir que está shockado. Cuando tiene una herramienta como el índice de shock, que si nuestro paciente tiene 110 de cardíaca y 100 de sistólica, el índice de shock le va a dar de 1,1, ¿sí? Por lo tanto está shockado, a pesar de que no está hipotenso. Digo porque eso lo seguimos viendo, lo seguimos observando, de que espera, no, tiene 100 de TA, no, tiene 11 de sistólica. Eso es un error conceptual porque es de la vieja escuela, ¿sí? Es más, hay un estudio muy interesante también, ¿sí? Voy a ver si se lo puedo compartir, si me acuerdo el del trauma, si me acuerdo de este, ¿sí? De subírselo después en transcurso de la noche al entorno, que habla que en realidad las modificaciones que se producen en los cuadros de shock, el punto de corte que toma es 110 milímetros de mercurio de la sistólica, ni siquiera son 90. ¿Sí? Ahí es un poco donde se empieza a producir todo ese desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno de los tejidos, ¿sí? Que no es otra cosa que el shock, ¿sí? Familiarícense con este concepto, índice de shock, tenganlo presente, insisto, lo pueden calcular enseguida. Es una herramienta bastante fácil de obtener con los datos. Entonces, obviamente, el diagnóstico de este cuadro clínico, de este cuadro, perdón,
es clínico. No se espera la radiografía para hacer un diagnóstico de neumotórax e hipertensión. Eso es lo que dice la bibliografía históricamente. ¿Qué es lo que puede pasar acá? ¿Sí? Hoy tenemos la ecografía bedside, o sea, a pie de cama. No la ecografía pautada de consultorio, sino agarrar el ecógrafo, apoyar el traductor y mirar cosas. Y eso ha facilitado un poco las cosas y ha disminuido los tiempos. Pero el concepto es el siguiente: no pueden esperar una radiografía para confirmar su sospecha diagnóstica de que tiene un neumotórax a tensión, ¿sí? El diagnóstico es clínico. ¿Y en qué se basa? El antecedente de trauma, los síntomas del paciente y los signos que ustedes encuentran. Habiendo dicho esto, sí, van a tener que hacer una descompresión de esta cavidad pleural. Eso se usan distintos dispositivos. Se usan distintos dispositivos comerciales, ya fabricados para eso. Ahora les voy a mostrar un pequeño video que lo muestra cómo funciona, pero obviamente no está ampliamente distribuido para nosotros, y acá tenemos que volver a lo artesanal un poco, donde van a usar una Avocat 14G, Gauss, ¿sí? O 16G, donde lo van a tener que insertar en el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular. Este es el manejo inicial. El manejo definitivo es la colocación de un tubo de drenaje pleural. Pero no puedo esperar tal vez que venga el cirujano general, me ponga el tubo, que venga el emergentólogo, me ponga el tubo. Mientras llega, se produce eso, tal vez tengo que derivar a mi paciente. Mientras todo eso ocurre, ¿sí? Yo necesito comprar tiempo. ¿Cómo se hace en este cuadro clínico dramático? Es colocando una aguja, una Avocat, perdón, 14 o 16G a nivel del segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Van a descomprimir de golpe, ¿sí? Obviamente, van a sacar aire. Es más, algunas bibliografías dicen que uno podría agarrar, conectar a la boca una jeringa y apurar, ¿sí?, el drenaje del aire. No esperar que salga solamente por el boca, por diferencia de presión, sino que hacer lo que se llama una extracción de aire, para facilitar más rápido la descompresión pulmonar, ¿sí? Recuerden nada más que van a tener algunos problemas con esos abocas. Se doblan, se tapan, se salen del lugar, ¿sí? Y otro problema que van a tener es que muchas veces van a tener que sellar ¿cómo es? Ese orificio que les queda en el boca. ¿Por qué? Porque si no lo dejan abierto y puede llegar a entrar aire. Entonces ahí es donde aparece el concepto de llave de 3 vías, ¿sí? Ya lo vamos a ver después en los prácticos, lo que es una llave de 3 vías, con montado una jeringa, ¿sí? O habrán visto por ahí, habrán escuchado por ahí de meterle un dedo de un guante, ¿sí? No sé si escucharon por ahí. Lo que hacen con el extremo de la boca, la parte naranja en el caso de los 14, es colocar un dedal, un dedo del guante, para que cuando haga inspiración colapse y se tape el orificio, cuando haga expiración haga este movimiento, ¿sí? No se preocupen, ya lo vamos a ver desde el punto de vista del taller, pero sepan que eso se hace. Otra eterna discusión con respecto a esto tiene que ver con lo siguiente. Esto acá. Habrán leído por ahí que otra forma de hacer las cosas es colocar un Avocat a nivel de la línea axilar media en cuarto quinto espacio intercostal, ¿sí? ¿Qué es lo que ha ocurrido con lo clásico? Es esto acá, lo van a encontrar en todos lados. Lo que pasa es que hay investigadores que se han puesto a medir, ¿sí?, los grosores de la pared torácica a nivel del segundo espacio intercostal, línea medio clavicular. Y han hecho diferencias entre varones y mujeres, y a su vez entre distintas poblaciones. Y es variable, ¿sí? Generalmente los grosores van, para que ustedes tengan una idea del amplio rango, van de 1,7 centímetros a 5,2 centímetros. La diferencia de espesor de esa pared torácica. Con un promedio, dice la bibliografía por ahí, de 3,5. En definitiva, ¿qué quiero decirles con todo esto? Que por ahí la punción en el segundo espacio intercostal puede no ser efectiva debido a que la longitud del catéter, ¿sí?, es corta. Entonces se sugiere ahí hacer un quinto espacio intercostal, línea medio axilar. ¿Por qué? Porque no hay tanta cobertura de tejido muscular, es más finita las estructuras para poder atravesar y llegar a la cavidad pleural. Obviamente que para esto hay dispositivos comerciales, insisto.
pero no están ampliamente distribuidos, que son las agujas de drenaje de tórax. Vienen selladas, uso único, se apoyan, disparan y ya quedan colocadas. Lo que sí puede pasar, ¿sí?, es que ustedes vean que se usan unas agujas por ahí ya de rescate, pues si no, un segundo, por favor. Entonces, perdón, lo que les quería contar nada más, que los que han estudiado mucho esto, aunque ustedes no lo crean, son los japoneses, ¿sí? Entonces los japoneses dicen que deberíamos tener agujas que por lo menos nos garanticen una longitud de 5 centímetros para poder llegar a cavidad pleural, aprovechando este segundo espacio intercostal en línea medio clavícula. Digo porque hay un montón de bibliografías japonesas. Nunca pude encontrar el por qué ellos se dedicaron a estudiar tanto esto, porque no tienen tanta patología traumática encima. O sea, pero bueno, se ve que era un interés que tenía, ¿sí? ¿Alguna duda con esto? ¿Con neumotórax atención? David, entonces se descomprime en o sea, en un solo espacio. Sí. En el En el lado segundo, afectado. En el lado del afectado. lado. Si vos crees que es izquierdo, ahí. Si vos crees que es derecho, ahí. Lo que vos habrás leído por ahí es que en el manejo del paro cardíaco traumático, ¿sí?, se hacen de manera empírica, mientras están reanimando, se hacen en los dos. Ujú. ¿Está? Sí. Pero ese es el paro cardíaco traumático. Lo que sí puede pasar, Chiara, que tiene que tener una mala suerte infernal, pero existe, es que tengas doble neumotórax atención, o sea, de cada lado. Claro, ¿Es infrecuente? Sí. ¿Pero existe? Sí. Y tenés que colocar 2 tubos como resolución definitiva y en el mientras tanto, 2 punciones con AVOCAD 14 a nivel del segundo espacio intercostal y línea medio clavicular. ¿Qué es lo que van a encontrar ahí de diferente? Que no va a haber desviación de la tráquea. ¿Por qué? Porque la tráquea queda anclada. Como los dos hemitórax, ¿sí?, llenos de aire empujan, la tráquea queda en el medio. No lo van a ver desplazado hacia un lado hacia el otro. ¿Sí? Tenés que tener una mala fortuna infernal, pero existe, ¿sí? Eso sepanlo. Pero se pone solamente el lado afectado. Insisto nada más, otro concepto, para repasar, aprovechando la pregunta de Chiara, es que en el paro cardíaco traumático, ¿sí?, de manera empírica, se clavan 2 AVOCAD 14, segundo espacio intercostal, línea medio clavicular. Más allá de compresiones, más allá de drogas, de vasopresores, fluidoterapia, también se hace eso de manera empírica. Bien, este es más fácil, ¿sí? Son los neumotórax abiertos. Mecanismo de la lesión, lo que más vemos en nuestro medio, heridas de arma de fuego y arma blanca. Se van a dar cuenta porque la herida, ¿sí?, que es la solución de continuidad de la piel, entra y sale aire, sopla, la sangre hace burbujas, ¿sí? Raramente en los traumatismos contusos. Obviamente, la dificultad respiratoria, la taquicardia y estos hallazgos que les digo a nivel del orificio soplante. ¿Qué es lo que voy a tratar de mostrarles este video nada más, qué es lo que van a ver ustedes, perdón, no tienen que salir. ¿Qué es lo que van a ver ustedes desde el punto de vista comercial? Que hay un dispositivo, ¿sí?, que encima viene con variantes. El más conocido es estos sellos Asher, tipo Asherman, ¿sí? Yo les voy a mostrar un video acá nada más. No sé, a ver si se ve bien ahí. Un segundo nada más. No se ve muy bien, no me pregunten por qué. Un segundo, a ver si se los puedo abrir. Obviamente, ¿qué puede pasar en nuestro medio con este tipo de sellados, de dispositivos? No los tenemos, obvio, ¿sí? Entonces, apelamos a nuestra creatividad, a nuestro manejo artesanal, ¿sí? Bien, este es uno. Ahí se los comparto. Siempre nosotros tenemos plan B. Por eso los argentinos nos va tan bien afuera a veces en este tipo de situaciones, ¿no? Es porque no estamos acostumbrados a trabajar con nada de lo que fomenta la bibliografía. Porque no tenemos, ¿sí? Fíjense, eso es uno de los dispositivos para sellar el neumotórax abierto. Yo quiero que miren esto acá. Espero que lo haga avanzar un poquito más. Bien. ¿Ven la forma? ¿Ven la configuración? Tiene un sello, una zona central, ¿sí? Y tiene 1, 2, 3, como túneles, 3 caminos, ¿sí?
Esto está en contacto con la piel, en contacto con la piel, en contacto con la piel acá, pero esto no. Estas tres ramas, estos tres túneles, ¿sí? Son los que no están pegados a la piel. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica de este tipo de parches? Que se llaman, que tienen vent, ¿sí? O sea, con ventilación. Cada vez que el paciente, ¿sí? Inspire, esto todo está sellado, así que acá no va a entrar aire y esto colapsa, entra en contacto con la piel, pero no se pega. Y cuando el paciente expira, esto sigue estando pegado a la piel, ¿sí? Pero acá se levanta, se despegan estas ranuras y permite que el aire escape. ¿Se entiende cómo funciona el vent? El sello torácico con vent. Insisto, esto no está pegado a la piel, forma como un canal. Cuando el paciente inspira, colapsa ese canal. Por lo tanto, no entra aire exterior. Y cuando el paciente expira, se escapa el aire por estas ranuras. ¿Por qué? Porque se despega de la piel y lo permite que uno pueda ir liberando ¿cómo es? El aire. Esos son sellos torácicos, perdón, tipo con vent. Ahí se mete el aire y se va por esos canales. Bien, no tenemos, entonces nosotros apelamos a. Ojo con esto que cuando lean pH ATLS, yo no me acuerdo si está en pH o en ATLS, dicen con gasas, ¿sí? En gasas uno podría, ¿cómo es? Uno podría ocluir el orificio, pero ojo que habla de gasas vaselinadas y con vaselina en crema. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, las gasas tienen una cuadrícula, ¿sí? Tienen espacio, no va a retener aire ni de casualidad, excepto que estén untadas o cubiertas con vaselina en crema, que es una cosa densa, entonces esa vaselina ocuparía el espacio que queda entre la cuadrícula de las gasas. Para evitarse tanto quilombo, ¿sí? Lo que tienen que agarrar es papel film, ¿sí? Papel de aluminio, cortar un pedacito y colocar sobre la herida, o nosotros lo hacemos más práctico todavía porque no tenemos papel film, ¿sí? En el prehospitalario, agarramos, ¿vieron las bolsitas del suero? Del perfus, perdón, que son chiquititas. Las cortamos, ¿sí? Agarramos un pedazo y colocamos sobre la herida soplar. Esto sí lo he tenido que hacer, no es tan frecuente, pero me ha tocado hacer. Esta es una pelea de los 3 bordes versus los 4. ¿Sí? Sellar por completo los 4 bordes de este elemento que hemos usado para tapar la herida versus 3. La bibliografía, esa discusión viene de cuando yo era chico, ¿sí? En definitiva, hoy lo único que se recomienda es sellar 3 lados. ¿Por qué 3 lados? Porque cuando el paciente inspira, ese elemento colapsa sobre el orificio, y cuando el paciente expira, el lado que nos quedó sujeto nos permite escapar el aire. El mismo funcionamiento que lo que estuvimos viendo de ese sello comercial, la misma lógica. Excepto cuando la lesión soplante está en dorso, más si lo voy a poner en tabla. Ahí se sellan los 4 lados, porque no hay mecanismo valvular ahí, sí o sí. Pero si no, se sellan 3 lados, ¿sí? ¿Queda claro eso? Muy bien, sigamos. Profe, ¿no hay mecanismo valvular porque está apoyado o porque ¿Cómo? que no hay mecanismo valvular porque está apoyado el paciente porque está Porque por acostado? diferencia, claro, sí, el mismo peso hace que no, a ver, no tiene sentido ponerle 3 parches porque sí o sí el mismo peso te lo va a sellar, ¿me entendés? No quiere decir que eso sea bueno, ¿eh? No estoy diciendo eso, pero el propio peso lo va a hacer el sello directamente, ¿sí? Bien, dentro de las lesiones torácicas, otra es el hemotórax. Y fíjese que tiene una definición precisa y esto sí es importante que le presten atención a la definición, ¿sí? Que si sobrepasa el drenaje 2.500 centímetros cúbicos, ¿sí? Cuando se coloca un tubo, o más de 200 mililitros por hora durante las 4 horas siguientes a que se ha colocado el tubo, eso es un hemotórax masivo, ¿sí? Obviamente, otra vez, para el diagnóstico, la clínica y demás, sí, uno tiene un montón de elementos que te hacen pensar que este paciente está con un hemotórax, ¿no? Particularidades en el prehospitalario, nosotros es casi imposible que lo veamos, sí, lo van a ver más que nada en el intra, cuando hagan la evaluación inicial, y lo nuestro tiene que ver con toda la contaminación auditiva, la contaminación visual, la carga cognitiva de estrés de nosotros,
Y también tiene que ver con que mucha resolución no le podemos, yo hablo de Ciudad de Santa Fe, ¿no? Mucha resolución no le podemos dar y generalmente, para aquellos que se suben a una ambulancia en un par de meses, las distancias a un nosocomio son relativamente cortas en la Ciudad de Santa Fe. Y eso también juega a favor de tomar decisiones, a favor o en contra, ¿no? Pero no es lo mismo que yo tenga que bajar de San Cristóbal acá a la Ciudad de Santa Fe, que son 2 horas y media, a que yo esté a 7, 8 minutos del Cuyen de cualquier punto de la ciudad, ¿sí? Bien, el tratamiento obviamente es la colocación de un tubo de drenaje pleural, ¿sí? Es eso que ustedes están viendo ahí. Fíjense que está la piel y van a ver una estructura acá, ¿sí? Que asoma, ese es el tubo. Todo esto que está acá, ahí llega. Bueno, la idea es drenar eso. Pero en el mientras tanto, ¿sí? Recuerda nada más que hay que mantener un manejo del dolor, oxigenoterapia, ¿sí? Y toda esta reposición de sangre, de hemoderivados, todo va a depender de los laboratorios, ¿no? Que tengamos, ¿no? Y a veces los pacientes terminan con una toracotomía. Profe, disculpe, hay una compañera que se le salió el Zoom. Ah, bueno, gracias. Profe, una duda que a mí me quedó con esto del drenaje de tubo torácico. Ujú. En el caso del neumotórax de atención que se usa el ABOCAT, habíamos dicho 14 en el segundo espacio intercostal. Después Ujú. el tubo de tórax va en el cuarto y quinto como siempre. Perfecto. Sí, sí, todos los tubos de drenaje pleural, que es tratamiento definitivo de todo esto que estamos viendo, ¿sí? Cuarto, quinto espacio intercostal y axilarmente. Vos a ver que al Genial. paciente le dicen que se acueste y ponga el brazo así, para poder despejar esta zona y trabajar acá, ¿sí? Bien. Todo lo otro que nosotros hacemos de rescate, manejo inicial en la guardia general, hasta que llegue el cirujano. Algunos lugares o algunos te dirán, che, pero deberías saber colocar un tubo de drenaje pleural. No es tan fácil, tiene alta tasa de complicaciones, ¿sí? Y va a depender, obviamente, de si tenés quien te ayude a adquirir el entrenamiento. ¿Qué es lo que va a pasar en la ciudad de Santa Fe? Y vos vas a un hospital, no voy a nombrar, pero vas a uno de los hospitales y tenés una alta tasa de entrenamiento. ¿Por qué? Porque los chicos de R1, tubo, ponen. En otro no, ¿entendés? Tiene que ver con el tema de entrenamiento. O sea, tiene ese sesgo, por decir de alguna manera, ¿sí? Pero bueno, lo que no puedes pasar es que no los reconozcan ustedes. No sé quién es Juan, pero díganle a Juan que sin apellido no lo vamos a admitir, ¿sí? David, entonces en este caso solamente va el tubo, no se hace la compresión como No, en el... solamente el tubo. Sí, sí. Lo que sí pueden ver, y esto es llamativo para el drenaje de motoras, esto lo van a ver desde el punto de vista práctico y clínico. El paciente está ahí, border, ¿sí? Mm, con cierta estabilidad hemodinámica, y cuando le ponen el tubo se les viene abajo. Eso sí lo pueden llegar a ver, eso estén atentos y preparados. O sea, se hipotensan, aumenta la cardíaca, desaturan, ¿sí? Eso tiene que ver que si bien la sangre está fuera del compartimiento intravascular, sigue estando dentro del cuerpo. Cuando vos metés el tubo y haces la descompresión de golpe, por eso hay que ser cuidadoso, hacer la descompresión de golpe, ese cambio en las reglas de juego puede tener un efecto hemodinámico sobre el paciente. Digo, pues esto lo van a ver, ¿eh? Y lo otro que pueden llegar a leer y escuchar, ¿sí? Es que cuando se drena esta sangre de este hemotórax masivo, se colecta esa sangre y se hace una autotransfusión. Eso también lo pueden llegar a ver, ¿tá? No es siempre, pero bueno, insisto, usan este tubo, por un lado, para retirar la sangre de la cavidad pleural, mejorar la mecánica respiratoria, pero por otro lado, la sangre que se colecta, todo esto es un sistema estéril, no es que se hace así nomás, ¿no? ¿Sí? Se usa para hacer una autotransfusión al paciente. Se le vuelve a transfundir parte de lo que se ha sacado de acá. Digo, por eso lo van a encontrar, creo que en PHTLS está descrito. Pero bueno, no se hace de manera, no se hace de una manera rutinaria, ¿sí? Taponamiento cardíaco, ¿sí? No es otra cosa que la existencia en el contexto de trauma, sobre todo de sangre, a nivel de la cavidad pericárdica, ¿sí? Me quiero detener en esto acá, ¿sí? Que es la triada de Beck. Muy lindo, la bibliografía, lo primero que leen van a encontrar eso, ¿sí? Que es hipotensión, disminución de los ruidos cardíacos, inducización yugular con inspiración. Bueno, esto presenta en un 20 a 30% de los pacientes, es decir, que un 80 a 70% de los pacientes no van a tener triada de Beck.
Eso para que lo tengan en cuenta, la frecuencia de aparición de esta clásica triada, ¿sí? Eh, Cuando uno habla de taponamiento cardíaco, ¿sí? El electro, cuando se puede hacer, lo que va a permitir ver es una disminución de la altura de los complejos, y esto tiene que ver con la interposición de líquido entre los vectores cardíacos que generan el fenómeno eléctrico, que después se hace el electrocardiograma. Como ahora puse una interfase líquida, en este caso la sangre, va a haber una disminución de la altura de los complejos en el electrocardiograma. Y lo otro que obviamente hoy ampliamente distribuido, el EcoFast, con esa ventana subtrifoide que me permite ver. En el Cushing se hace bastante, ¿sí? Los chicos están los médicos están muy familiarizados con el uso del ecógrafo de manera IFAS o EcoFast, ¿sí? En el Iturraspe se está cada vez usando más. Van a ver que automáticamente apoyan el ecógrafo y ya pueden ver si hay derrame pericárdico en un primer momento, taponamiento cardíaco a posteriori, ¿sí? Obviamente la resolución con esto es quirúrgica, dependiendo de la magnitud de este taponamiento, ¿no? Pero la pericardiocentesis, que es guiada por eco, ya no es a ciegas como lo hacíamos nosotros, sino guiada por eco, te va a permitir, a través de esa ventana subtrifoide, poder aspirar líquido. Algunos dicen 100 centímetros cúbicos, 50 centímetros cúbicos. La idea es ganar tiempo hasta que puedan traer al quirófano a nuestro paciente. Ya que estamos, aprovecho acá para decirlo lo siguiente, ¿sí? Antes lo hacíamos a ciegas, una boca 14, una jeringa de 20, se palpaba el ángulo subsifoide, se iba a nivel subsifoideo, se entraba a 45 grados y progresábamos la aguja. Todo esto a ciegas, yo lo he hecho, ¿sí? Atravesábamos, obviamente, apuntando hacia el hombro izquierdo del paciente, llegábamos a la cavidad pericárdica y ahí dejábamos el abaca colocado y íbamos sacando jeringa y drenado. ¿Y cómo nos dábamos cuenta? Si tocábamos el miocardio, lo teníamos al paciente con monitoreo cardíaco, y cada vez que tocábamos miocardio, veíamos en el electro estas sístoles, ¿sí? Ventriculares. Ahí sabíamos que estábamos muy pasados en la profundidad, teníamos que retirar un poquito la boca, porque estábamos lesionando el miocardio. Eso se hacía a ciegas. Hoy con la ecografía se hace mucho más fácil, mucho más rápido, ¿eh? Bien, y después rápido, algunas cuestiones acá, ¿sí? Que son las potencialmente fatales, que las voy a detectar generalmente durante la revisión secundaria. Tenemos, por un lado, el neumotórax simple, ¿sí? En el neumotórax simple, es este que está acá, fíjense que no hay gran colapso. Eso que ustedes están viendo ahí es la pleura visceral unida al pulmón. Acá lo que no están viendo es trama broncovascular, ¿sí? Entonces, el pulmón, en un primer momento, esto es un neumotórax simple, por ejemplo, de un tercio. Los neumotórax se clasifican en tercios. Un tercio, dos tercios, tres tercios, algunos hablan de grado 1, 2, 3, 4, siendo el grado 4 un neumotórax a tensión. Toman como parámetro cuán comprimido está el pulmón, ¿sí? El neumotórax simple, dolor tipo pleurítico, respiración superficial, taquipnea, obviamente, la disnea y disminución de los ruidos del lado afectado. Tratamiento para esto va a depender de dónde estén ubicados, dónde estén trabajando ustedes, y va a depender, obviamente, del grado del neumotórax simple. A veces tubo, a veces conducta expectante en los grados más leves. Esperando que, esperando que haya una reabsorción con el paso del tiempo del aire que está en cavidad pleural. Eso van a ver que es así, conducta expectante, va a poner el cirujano en la interconsulta, ¿sí? Hay algunos, sí, que van a recomendar y van a ver que ustedes que le piden al paciente que soplen un guante cuando tiene un neumotórax simple leve, ¿sí? De grado 1. Tiene que ver con que genere diferencia de presiones en un intento de facilitar la reabsorción del aire que está en cavidad pleural, pero no mucho más que eso. Después está el neumotórax común, ¿sí? El neumotórax simple. Y por último quiero hablar de esto acá, ¿sí? Antes de entrar a fracturas costales, que es la contusión pulmonar, ¿sí? Recuerden, traumatismos de alta energía, ¿sí? Hay una destrucción de la arquitectura alveolar normal, con compromiso del intercambio gaseoso, es decir, de hematosis. Sí tienen que tener claro esto, hay que calmar el dolor de este paciente, sí o sí. Paciente con contusión pulmonar, hay que calmar el dolor. Opioides sobre todo, morfina, fentanilo, tramadol, ¿sí? A veces, porque muchas veces coexiste esto con fracturas costales múltiples, inclusive tórax
inestable. Hoy es cada vez más común que ustedes llamen al anestesista o al cirujano de tórax para que haga un bloqueo en el manejo analgésico. Van a ver que a veces se hace lidocaína local, se les da a los pacientes desmetomidina, o sea, hay que manejar el dolor de este tipo de pacientes porque si no vamos a complicar las cosas. Obviamente, oxigenoterapia, oxígeno suplementario si fuera necesario, ¿sí? Y este es un concepto importante. Hay que evitar, ¿sí?, la infusión agresiva de líquidos. ¿Por qué? Porque ya tenemos un problema en el intersticio pulmonar y si le metemos líquido a montones, lo más probable es que aumentemos el edema intersticial, comprometiendo aún más el intercambio gaseoso. Fíjense que esta es la radiografía acá, ¿sí? Este es hemitórax normal, y fíjense que acá hay infiltrados. Eso es una contusión pulmonar, ¿no? Antecedente traumático, yo no sé si ustedes alcanzan a ver, pero ahí abajo, ¿sí? Esto que ustedes ven acá es un tubo de oxígeno, ¿sí? Así que, la contusión cardíaca es generalmente lo que tienen que recordar, que el ventrículo derecho otra vez, junto con la aurícula y derecha, son los que más se ven afectados en un traumatismo cerrado. Esto tiene que es la típica lesión que se ve cuando pegan contra el volante, viene manejando sin cinturón, ¿sí? Es la típica lesión, contusión cardíaca. Van a tener que hacer un electrocardiograma buscando algún tipo de arritmia, buscando enzimas cardíacas seriadas y troponina, si tienen disponible, y un ecofast con todo lo que venimos hablando, ¿sí? Sí tienen que tener en cuenta que puede haber un manejo quirúrgico, pero la mayoría de las veces se hace un tratamiento conservador, se controla el paciente. Hay que controlar, obviamente, la oxigenoterapia y ni hablar que controlar el dolor, no todo este paciente. Esto sí, cortito, lesiones esofágicas muy infrecuentes, pero graves, y tienen que ver con el riesgo de mediastinitis. Esa es la gravedad de las lesiones esofágicas. Insisto, infrecuentes, pero muy graves. ¿Por qué? Por el peligro de mediastinitis. La mediastinitis, recuerden que tiene una mortalidad altísima, ¿sí? Las lesiones predominantemente se alojan en el esófago cervical. Y lesiones diafragmáticas, ¿sí? Generalmente fíjense que casi siempre las dos imágenes acá, ¿sí?, están más que nada del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque del lado derecho, interpuesto entre el diafragma, interpuesto antes del diafragma se encuentra el hígado. Sí, el diagnóstico lo van a hacer muchas veces por TAC, y fíjense que acá lo que están viendo ustedes es la cámara gástrica que ha asomado, ¿sí?, en el tórax, en el tórax izquierdo, por un defecto en el diafragma. ¿Qué se hace muchas veces? Reparación quirúrgica, ¿sí? Y se cierra, se restituye el contenido abdominal a su lugar de origen y se cierra la lesión diafragmática. Lesiones del árbol traqueobronquial, ¿sí? También muy infrecuentes, pero gravísimas cuando las ven, ¿sí? Mortalidad alta. ¿Qué es lo que van a hacer muchas veces? Van a tener que requerir este tipo de paciente una intubación orotraqueal. Eso es así. Y después una reparación del tipo quirúrgica. Pero bueno, y este sí me quiero tener un poco más, antes de terminar, 5 minutos no Perdón, está profe. severo. Sí, Ahí Juan dijo que se puso el apellido. sí, sí, ya lo vi. ¿Milesi? Sí, ¿Y qué es compañero de ustedes, Milesi? sí, sí, cursa con nosotros. Se le salió por eso. Esto, Juan Milesi. ¿Será? Siempre acuérdense de entrar con apellido, chicos. Si no puede, ¿qué es lo que puede pasar? Si no ponen apellido, entra cualquiera y tenemos un problema. Ha pasado, ¿eh? Pasado en los Zoom que entra Coso y después hay un problema. Entonces, bueno, siempre pongan el apellido. Pues después ponen, soy hincha de Colón. ¿Quién sé yo quién es el hincha de Colón? O de Unión, o de Boca, River, como quieran. Bien, sigamos, ya casi terminamos. Un último esfuerzo. Un último esfuerzo y terminamos. Se me salió la diapo. Bueno, fracturas y fracturas externales, perdón, y costales, ¿sí? Dos o tres cositas para destacar nada más. Esto sí tienen que tener presente, que son bastante frecuentes las fracturas costales, sobre todo en traumatismo cerrado, tienen su lógica, ¿sí?, versus un
traumatismo penetrante. Esto sí es importante que tengan. Esto es algo que ya estuvimos hablando, número de costillas afectadas, cuando hay fracturas bilaterales, ¿sí? Y cuando las personas son mayores de 65 años. Obviamente que tiene que ver con las comorbilidades, generalmente son hipertensos, diabetes, o insuficiencia cardíaca, EPOC, ¿sí? De lo que ustedes ya conocen desde el punto de vista clínico, y ahora le agregamos un problema ventilatorio, un problema de dolor, por la existencia de fracturas costales, ¿sí? Fíjense lo que yo les decía acá, ¿sí? Que más de 8 costillas, 34%, más de 5 costillas afectadas. ¿Sí? Fíjense cómo varía la mortalidad, eso está estudiado. Los ancianos son más susceptibles y lo que sí tienen que recordar, dos cosas. La fractura de costilla 1 y costilla 2, si las ven, es porque el traumatismo fue de altísima energía, ¿sí? Y busquen lesiones asociadas, sobre todo subclavias, lesiones de los vasos subclavios y lesiones del plexo braquial. Recuerden ustedes que primera y segunda costilla no eran las costillas tipo, ¿sí? Sino que eran mucho más cortitas y más gruesas. O sea que si se han visto afectadas y tienen un trazo de fractura es porque el impacto ha sido de alta energía, ¿sí? Y van a tener que buscar lesiones asociadas. La costilla 9, 10, 11, 12, obviamente por su disposición hay que buscar lesiones hepáticas y a nivel del vaso. Ese es un poco el consejo, dicho de otra manera. No se olviden ustedes que las hemorragias de vaso son en doble tiempo, en dos tiempos. ¿Lo han visto eso? ¿Lo han escuchado? Sí. ¿Qué quería decir? ¿Se acuerda alguno? Y es por la cápsula, que primero queda contenido en la cápsula, pues se abren en la cavidad. Sí. Eso, ojo con las hemorragias de vaso en pacientes de trauma. ¿Por qué? Porque uno viene mal, lo acomodás, le pasaste un poquito de líquido, le pusiste oxígeno, estás esperando el laboratorio y el paciente parecería que ha respondido satisfactoriamente, ¿sí? a lo que has hecho, y al rato lo tenés en shock. Es lo que dice Juan. En un primer momento el vaso, que es muy friable, tiene una cápsula, ¿sí? El hematoma es subcapsular, o sea, está contenido dentro de eso. Ahora, cuando se desgarra la cápsula, tienen lo que se llama un hemoperitoneo, ¿sí? Y ahí sí empiezan las complicaciones. Ojo con las hemorragias de vaso. ¿Por qué? Porque ustedes lo dejan a su paciente controlando 2, 3, 6 horas, ¿sí? Tal vez le dan el alta y dentro de un rato se te choque y te lo traen de vuelta, ¿sí? Tengan muy cuidadosos con eso. Obviamente, ¿sí? Lo principal de las fracturas costales, el paciente se va a quejar de dolor, 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 dolor. ¿Alguna vez acá se fracturó una costilla? ¿No? ¿Ninguno? Para que nos cuente acerca de su experiencia con relación al dolor. Yo, muy Duele. doloroso para respirar, para reír, para toser, para levantarte, atarte los cordones, todo. ¿Y cuánto tiempo más o menos? Porque esa es otra que le van a Uy, tener que un proponer a su paciente. montón de tiempo, no sé, estuve como 2 meses, no sé, humano. Bien. Ojo que eso le van a tener que decir a su paciente, chicos. No hay manera de poner en reposo las costillas. Y tiene que ver con la función que cumple, función ventilatoria. Si se mueven con la ins y la expiración. Si no queda otra. Entonces, recuérdenle al paciente que les va a doler, y le va a doler aproximadamente por 45 60 días. Es así. Lo que uno hace es mitigar el dolor para que sea algo tolerable, pero que le va a doler y cuando tosa. Por eso van a ver que uno dentro de las indicaciones en el manejo inicial, una de las cosas que van a poner ustedes el día de mañana, por ejemplo, si está o tiene hábito constipado, está constipado el paciente, por ejemplo, ¿sí? Van a tener que poner alguna medida para combatirlo. ¿Por qué? Porque cuando haga Valsalva se le van a caer las lágrimas al paciente. Todo eso lo van a tener que tener en cuenta a futuro. Pero sí sepan ustedes que las fracturas costales, por más de que vayan teniendo una buena evolución, ¿sí? Les va a doler por 45 60 días al paciente. Entonces el manejo analgésico es fundamental. Y fíjense de lo que se usa la escala ascendente o lo recomendado, la escala ascendente de la OMS, que habla de AINES, ¿sí? Combinarlos, asociar con paracetamol a los AINES, efecto sinérgico de diclofenac más paracetamol, algún opiáceo con el riesgo que tiene el uso continuo de opiáceos, que no es otra cosa que después convertirse en una adicción, ¿sí? Y los bloqueos también, inclusive. Fíjense que hablan de bloqueo epidural. Yo tengo un hermano que sufrió fracturas costales de las
En mi tórax derecho, sí, en mi tórax derecho de las 12 costillas, 11 fracturó. Sí, está vivo porque está vivo, nada más, ¿sí? A él hubo que llegar a hacer bloqueo porque no había manera de manejar diclofenac, paracetamol, fentanilo, lidocaína, dexmetomidina, no me acuerdo qué otro más, eran 6 fármacos, no había manera de, obviamente, imagínense 11 fracturas, ¿sí? Hubo que hacerle un bloqueo, por ejemplo, y ahí sí empezó a repuntar mejor, obviamente. Digo, pues esto es importante el manejo del dolor, ¿sí? Y por último, de la fractura esternal, son raras, pero presten atención a esto acá. El esternón está cubriendo sobre todo al corazón. Si hay la energía suficiente para lesionar al esternón, chequeen abajo, es decir, chequeen la actividad cardíaca. ¿Y esto cómo se hace? Con un electrocardiograma o monitoreo. ¿Por qué? Porque puede darse lo que se llama conmotio cordis. Conmotio cordis, se llama así, que no es otra cosa que un golpe de energía externo impacta sobre el miocardio y hace que este pueda desencadenar algunas arritmias de tipo mortal y llevar al paciente en paro, ¿sí? Y no mucho más. Sepan nada más, y esto sí es importante acá, si tienen tomografía es mucho más fácil, ¿sí? Pero con respecto a la radiografía de tórax es, en una teletórax o en una radiografía anterior de tórax, muchas veces pueden llegar, no llegar a ver el esternón, la fractura del esternón, ¿sí? ¿Por qué? Porque está todo superpuesto en la línea media. La radiografía que van a tener que pedir es radiografía lateral de esternón muchas veces. Y ahí la incidencia de los rayos es diferente y lo van a ver de perfil sobre todo. ¿Por qué se los aclaro a esto? Porque no todos van a trabajar, por lo menos de inicio, en algún lugar donde tengas tomografía. ¿Está claro? Y te va a tener que arreglar con una radiografía. Pero acuérdense que no lo vas a ver en una radiografía de tórax normal. No te va a alcanzar esa incidencia. Muy bien. ¿Alguna Profe, duda, una pregunta hasta pregunta. acá? De esa de la fractura external, ¿hay alguna manera de sospecharla, además del dolor, imagino, pero digo, La cinemática del trauma. clínicamente? No, la cinemática del trauma no es mucho más. La lesión acá, algún hematoma, alguna herida sobre la superficie de la piel y no mucho más. ¿Cómo es? Regiardo, ¿cuánto? Lola, Lola. largo el No mucho apellido. más, no mucho más, Lola. ¿Sí? Generalmente, obviamente, lo que más comúnmente vemos es el impacto contra el volante, ya sea en auto, ¿sí? Y lo que sí puede llegar a ver es, hablo de nuestro medio, nuestra epidemiología, moto, ¿sí? Sale disparado e impacta contra algún objeto fijo, sobre todo una columna, por ejemplo. Porque ahí frenan de golpe, tanto en el volante como chocar contra una columna, a medida que va siendo desplazado el paciente, son lo que más vemos. Fíjense que estamos teniendo un alto número de incidentes viales donde están involucrados motos con muchos fallecidos en las últimas semanas. Así está siendo tremendo. La gente anda muy, muy loca, muy desquiciada, ¿sí? Corriendo muchísimo riesgo. Bueno, estamos viendo las consecuencias, los números de pacientes que hemos fallecido. Bien, ¿algo más? Profe, con respecto al neumotórax, viste de que vos hablaste de los drenajes, el neumotórax. Bien, ¿cuánto tiempo tiene que pasar desde que vos haces el AVOCAT hasta hacer el tubo de drenaje? Les va a depender de la disponibilidad que tengas en el lugar, Martín. Bien, entonces como nosotros como médico APS, ya si estamos en una guardia central, con poner la primera aproximación de sacar el aire, ya está más que bien, digamos. Estás haciendo un montón por el paciente porque no te va a llegar a una derivación, ¿sí? Bien. Lo que sí va a tener que apurar, y eso sí, acostúmbrense, cuando pidan una derivación en ambulancia, a justificar bien de por qué tiene que ser prioridad el traslado, ¿sí? Entonces vos agarrás a quien te comunicás, ya sea público o privado, le decís, mirá, tiene un paciente de politrauma con trauma torácico que tenía un neumotórax atención, que lo drenamos, ¿sí? Con un AVOCAT, el que está de este lado tiene que saber que eso es una prioridad de traslado. ¿Para qué? Para que se pueda resolver de manera definitiva cuanto antes ese problema en algún lugar donde se coloque tú. ¿Tá? Insisto, después alguno que esté en el cuello van a ver si hace cirugía. ¿Alguno quiere hacer cirugía general acá de inicio? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Ninguno? ¿Anestesia? Esa cirugía.
Franco, ¿sí? ¿Y anestesia alguno? ¿Ninguno? Yo sí, cirugía. Dermatoestética, Estefano. Dermatoestética, a ver, ¿hay alguno? ¿No? No, pensé que iban a ir a lo que es plata rápido, porque la gente paga por las arrugas, paga por que le saques la vesícula, no, Estefano, te aviso. Pero Ah, sí. por algún toquecito sí va a pagar la gente. Eso lo vemos también. ¿Sí? Tengan mucho, tómense su tiempo para elegir su especialidad porque es su futuro. Van a vivir de eso. Así que sean prudentes o analicen los pros y los contras y averigüen, pregunten, ¿sí? En base a la especialidad que ustedes. Yo no les estoy tirando mala onda, les estoy diciendo averigüen, pregunten, asesórense, consulten, porque es de lo que van a vivir toda su vida, por lo menos de inicio. Después uno no sabe dónde te llevan los caminos de la vida, ¿no? Bien, ¿algo más? Profe, ¿No? una pregunta. Sí, ¿Se escucha? sí, sí. En las lesiones traqueobronquiales que dice que la intubación debe ser selectiva temporalmente, ¿eso se hace siempre? Sí, va a depender de dónde quieras, sí. Donde son protocolos de manejo, son distintas escuelas quirúrgicas, pero sí, lo que se hace es eso muchas veces. Ahí sí, si querés reparar de un lado o del otro, lo que está diciendo ella es que por ahí sí metés el tubo endotraqueal y así, vieron que estamos trabajando con el concepto de intubación selectiva, está mal, que tiene que retirar el tubo. Bueno, excepto que tenga una lesión traqueobronquial. ¿Sí? Ahí sí, yo me aseguro, por ejemplo, de intubar solamente el pulmón derecho, porque quiero reparar el izquierdo o viceversa. Eso sí es una intubación selectiva, pero es profeso. Yo lo busco, tiene una finalidad hasta que pueda reparar del otro lado. Sí, eso sí se hace de mal. Gracias. Bien, nada más. Eso sí, gracias Eduardo. A mí si te acordás, pongan el presente en el chat, ¿sí? Y ya están libres.